Carlos Flor, villenero de nacimiento, inició su ministerio sacerdotal junto al camino neocatecumenal. Lo hizo en Estados Unidos, donde se formó durante varios años en el seminario Redemptoris Mater para la nueva evangelización. Sus destinos han sido variados, pero América ha formado gran parte de su vida y le ha ayudado a conocer en profundidad a una sociedad multicultural, arrastrada por las modas y el consumismo. Hoy conocemos más a este misionero alicantino que visita al obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla. Bienvenido a esta casa de este obispo de Orihuela, Alicante, Carlos. Yo tengo el gusto de haberte saludado, pero me encanta que también otros hijos de esta diócesis de Orihuela, Alicante, puedan ser conscientes de que allí en Villena el Señor dio a luz una vocación misionera de un joven llamado Carlos y que ahora está en lugares bien lejanos, en Boston. Estás en Boston, si no me equivoco, ¿hace cuántos años? En Boston llevo 18 años. 18 años. ¿Y anteriormente tuviste alguna otra presencia misionera o es la primera? Bueno, yo es que salí hace 32 años, de aquí, de Alicante. Hace 32 años, cuando entré al seminario, yo fui al seminario Redemptoris Mater de Newark, en New Jersey. New Jersey, bueno. Y allí fui formado y desde entonces he estado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. He hecho alguna misión un tiempito en Portugal, que ahora le comentaré, pero qué bien. Todos estos años en Estados Unidos. Bueno, si te parece, por conocer tu vocación misionera, vamos a ser un poco ordenados, ¿no? Ordenados en la exposición. Bueno, ¿cómo nace tu fe? ¿Cómo descubres esa vocación sacerdotal? ¿Qué itinerario tuviste ahí? Bueno, pues yo soy de Villena, pura cepa, villenero. Mi familia, por parte de mi padre y de mi madre, han sido de iglesia en la parroquia de Santiago. Yo fui bautizado en la parroquia de Santiago en Villena y los años de mi infancia crecí en las Carmelitas de Villena y siempre en colegio católico, luego en los Salesianos y después ya en los años del instituto, pues cuando empecé a tener mis problemas ahí con mis padres y con los pecados y con las batallas de los jóvenes, me sostuvo mucho el grupo de jóvenes que había entonces en la parroquia de Santiago, pero luego a través de mis padres conocí el camino neocatecumenal. Ellos habían entrado en una comunidad unos años antes y antes de irme a la universidad comencé el camino y desde entonces he estado en el camino. Tenía entonces 17 años y después vine a estudiar a Alicante, estudié medicina aquí en Alicante. Conocí la comunidad que hay en el Corpus Christi, que ahora la considero mi comunidad. Yo me considero presbítero de la primera comunidad del Corpus aquí en Alicante. ¿Y terminaste la carrera de medicina? No llegué a terminar porque a los 25 años, en un momento de verdad de mucha tiniebla en mi vida, estaba entre los 24 y 25 años, había tenido una serie de dificultades. Me encontraba muy, como dicen en América, stuck. Estaba bloqueado en una relación sentimental, en la carrera, no sabía muy bien. Y entonces fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Czestochowa. Fíjate. Y en el año 91. Ahí estuvimos. Sí. Y durante toda la peregrinación y luego en el encuentro vocacional que hubo, el Señor me fue consolando, me fue abriendo los ojos. De repente la vocación al sacerdocio, que yo realmente nunca había considerado una posibilidad. Yo siempre me había visto médico y casado y con una vida, digamos, aquí, en Alicante. Yo soy muy del pueblo, soy muy villenero. Pero volví de aquella peregrinación
digamos que resucitado. Con otros horizontes también. Había pasado de la tiniebla a la luz, fue un momento de Pascua que de alguna forma entendí que había que aprovechar. Era un momento que no podía dejar pasar. No estaba seguro si acabaría en el seminario o no, si terminaría siendo sacerdote o no, pero era un momento en el que, como yo vi clarísimo el perdón de mis pecados y que el Señor me consolaba y me abría el horizonte, como usted ha dicho, dije, bueno, pues vamos a probar. Entonces, a través del camino neocatecumenal me enviaron a esa reunión que hacemos siempre anual de los futuros seminaristas, que se hace en Italia, y allí, un poco porque hablaba un poco de inglés y buscaban jóvenes universitarios que hablaran inglés para entrar en el seminario de Newark, en New Jersey, allí fui un poco más o menos enviado. Qué bueno, qué impresionante. ¿Qué experiencia tuviste en ese tiempo de seminario? ¿Tu vocación tuvo altibajos? ¿Has tenido momentos de crisis? Fue un combate Sí. un combate muy serio. La verdad que quizá por lo que le decía, por lo que yo estaba muy, muy pegado a esa tierra, a mis amistades, a mis padres, a mi familia. Fue un combate, fue un combate... O sea, que hay la morriña de Villena, podemos decir un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, las fiestas de Villena y sí, muchas cosas me apegaban a... Pero Dios te bendeciría, te bendijo en tu valentía de despojarte de todo. Sí, con la ayuda de los formadores y con la ayuda del camino, sobre todo el sostén que nos da el camino neocatecumenal, encontrar siempre una comunidad que te sostiene, que reza por ti, catequistas que te van iluminando, que cuando tienes crisis te sostienen, pues al final llegó el tiempo de decir que sí al Señor y lo dije con la ilusión de pensar y siempre creer que era la voluntad de Dios en mi vida, que fuera sacerdote. Yo que había sido siempre, mi idea era cuidar de la salud física, digamos, de pacientes, ¿no? De repente el Señor me abrió la posibilidad de cuidar de la salud espiritual de otro tipo de pacientes, de otro tipo de enfermos. Tú has sido siempre misionero en Estados Unidos, has sido principalmente el lugar en el que Dios te ha pedido que lleves el Evangelio. Si yo te preguntase, ¿tú qué diagnóstico haces del catolicismo en Estados Unidos? Porque la verdad es que es un lugar desde el que nos llegan noticias a veces muy dispares, muy dispares. A veces el catolicismo de Estados Unidos parece muy fuerte, muy potente. Otras veces también nos llegan noticias pues de que la secularización también se ha adentrado en un lugar como Estados Unidos con fuerza. ¿Tú qué diagnóstico harías de cómo está la Iglesia en Estados Unidos? Bueno, pues nosotros consideramos los Estados Unidos un territorio de misión. De misión porque yo me encuentro, por ejemplo, en la ciudad de Boston, en un barrio de la ciudad de Boston muy secularizado. La asistencia a la misa es mínima, es muy pequeña. Yo soy párroco de 3 parroquias porque ninguna de las 3 se sostiene por sí misma. Hay que ayudar pastoralmente a las 3 y se advierte pues esto, una secularización fortísima. Es verdad que hay signos donde hay parroquias que están vivas, que están tradicionalmente, han acogido, han sabido hacer las cosas. Hay todavía signos fuertes de un catolicismo muy, pues con mucha, que a veces vibra, que es fuerte. Pero luego hay barrios, hay circunstancias donde la secularización y el ambiente en el que vivimos, que es muy alejado de Dios, ¿no? Ahora, especialmente después de la pandemia, la soledad en la que muchas personas viven, se han alejado más de la Iglesia todavía.
y se han alejado de ellos mismos, se han alejado de los trabajos, trabajan desde casa muchas personas, y esto hace que poco a poco las personas hayan ido necesitando menos y menos de Dios, mucho más apoyados en la tecnología, en el progreso, en el dinero que tienen, y vemos que realmente se convierte en una gran misión poder llegar a estas personas que hoy viven prácticamente sin Dios, o sea, sin una idea de Dios. Estados Unidos es un país en el que al americano le gusta mucho identificarse con alguna, pues soy católico, soy judío, soy cristiano, soy protestante, pero ahora poco a poco, más y más, esto ha dejado de ser importante. Les preocupa mucho la economía, les preocupa mucho la política, la situación política en la que siempre están allí, parece que siempre estén de elecciones. Parece que es un país que está dividido con una confrontación muy fuerte, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú la percibes en el día a día? En el día a día, en Sí. mi propia parroquia, Sí. feligreses que son de diferentes mentalidades y visiones políticas. Sí. Y trae dificultades a veces a la hora de hacer incluso la pastoral, donde nos centramos en los inmigrantes, o nos centramos en los pobres, o nos centramos en los jóvenes. Cada persona ve la pastoral un poco de una manera distinta, también desde el punto de vista político. Bueno, estás como misionero en Boston. Para nosotros Boston también tiene un componente que ha sido muy duro, porque ha sido un poco el ojo del huracán, pues en la Iglesia Católica, con el tema de los abusos, de la crisis que estalló hace unos años, ¿no? Y claro, pues Boston, por lo menos así lo conocimos nosotros, que fue posiblemente el lugar emblemático en el que estalló esa crisis, ¿no? Eso, ¿cómo lo has vivido? ¿En qué manera ha influenciado eso la vida pastoral? ¿Qué nos puedes contar a ese respecto? Sí, esos años cuando empezó a ser público todo este gran problema, fueron años muy difíciles en la arquidiócesis. Son el año 2003, 2004, en los que a diario había una noticia de otro sacerdote acusado, de otro sacerdote acusado, y esto llevó a un gran terremoto. El clero sufrió muchísimo porque compañeros de repente eran acusados y se te tenían que dejar el sacerdocio, y fue un tiempo de mucha dificultad. Desgraciadamente fue tan grande el número de casos que la arquidiócesis tuvo que hacer grandes esfuerzos en ayudar a las víctimas, en compensar. Entonces hubo mucho cierre de parroquias, se cerraron en el año 2004 70 parroquias en un año. Que ya se venía estudiando ese cierre de esas parroquias, no es que fue la crisis, pero fue todo al mismo tiempo. Y entonces, pues, hoy, 20 años casi después, pues estamos en una situación mejor, porque gracias a Dios ahora se lleva mucho mejor control pues de toda la pastoral que hacemos, se lleva mucho control en las rectorías, en las casas curales, en los grupos, se controla mejor a los catequistas, a las personas nuevas que llegan a la parroquia, personas que llegan, que quieren ser ministros de esto o de lo otro, pues se hacen mejores seguimientos, y entonces ahora estamos en una situación un poquito de más control. Aún así, hay muchas personas que han perdido mucha confianza en la Iglesia. Los adultos jóvenes que escucharon todo esto, muchos se escandalizaron, dejaron la Iglesia, pero los que se han quedado, pues se han quedado a pesar de las sombras, intentando ser luz en medio de toda esta tiniebla. Sí, sí. Escuché en una ocasión una expresión que decía, ¿no?, que en la Iglesia hay suficiente luz para que quienes buscan a Dios lo puedan encontrar, y hay suficiente miseria también, para que uno, pues, como no tenga una búsqueda plena de Dios, se pueda ver justificado en ello para no... Porque también habrá habido, paradójicamente, en esta gran crisis,
pues personas que hayan redescubierto a la Iglesia desde la humildad y desde una postura, pues igual no tan fuerte, no con riesgo de prepotencia, sino viéndose pequeño y frágil y humilde. Así es. Así es. Así es. Y sobre todo, lo ideal sería que nosotros los presbíteros, pues desde la humildad, porque claro que fue un tiempo de mucha humillación, ¿no? Cuando el clero de Boston, que siempre ha sido un clero muy misionero, el clero de Boston había años, en los años 50 y 60, que el seminario estaba llenísimo, y entonces la ciudad de Boston, la arquidiócesis ayudó misiones, llevó presbíteros por muchas partes del mundo, entonces fue una gran humillación. Ahora lo que nos toca hacer, pues pienso que es considerar que cada parroquia es una misión que Dios nos da, que no nos podemos contentar con los pequeños grupos que tenemos, con las misas que hacemos, sino buscar la oveja perdida que son hoy muchísima juventud, muchísimas personas que han perdido de verdad contacto con la Iglesia, con la palabra de Dios, y que cada parroquia ojalá fuera misionera, de salir, buscar a la oveja perdida, ¿no? Mi compañero y yo pues intentamos dar catequesis de adultos a través de visitar las casas, entrevistas que hacemos con padres de familia, pues eso, atraer continuamente a las personas que vemos que se han alejado, ¿no? ¿Vives con otro presbítero? Sí, somos un equipo de 2 para las 3 parroquias. También es un chico italiano maravilloso, que tiene una fuerza enorme, que me está ayudando mucho ahora porque él tenía esta ilusión de poder renovar estéticamente uno de los templos, y nos hemos metido en una obra de renovar estéticamente, embellecer uno de nuestros 3 templos, porque nos estamos dando cuenta que una de las maneras que podemos también llegar a esta juventud, a estos jóvenes adultos, es a través de la belleza. Dostoyevski decía que la belleza salvará al mundo, y entonces hemos visto que invertir un poco en renovar un templo puede ayudar a dar una palabra de esperanza y de fe al que pase por la puerta y vaya buscando algo, ¿no? Al mismo tiempo nosotros cuidamos muchísimo de familias pobres. En nuestra zona, a pesar de que es una zona de clase media alta, tenemos muchísimas familias pobres y se acercan a las parroquias. Nosotros cuidamos prácticamente de 500 familias mensualmente, con algún tipo de asistencia, de comida, de alimentos, de un grupo de voluntarios maravilloso que nos ayuda. Por redes sociales corren por ahí algunos vídeos sacados en algunas calles de ciudades de Estados Unidos, en Filadelfia y otros lugares, donde se habla de cómo está extendiéndose algunos tipos nuevos de droga, y te quedas impactado de ver cómo hay segmentos sociales, ¿no?, que están quedando destrozados por una nueva introducción de droga. ¿También llega eso a Boston? Está en Boston, sí, hay una zona muy difícil de la ciudad, no es lejos de donde yo vivo, se pasa muy a menudo por allí y es una realidad muy dura. Son todas estas personas sin techo que encuentran algún rincón de la ciudad donde hay albergues durante la noche, pero luego durante el día se hacinan en estas calles, y desgraciadamente la única consolación que tienen es poderse drogar. Piden por allí y es una red, es algo terrible ver esa situación de primera mano, ¿no? La arquidiócesis intenta de alguna manera enviar ayuda de muchas maneras. Nosotros hemos ido también, pero es muy difícil sostener a estas personas que están realmente rotas, ¿no? Es un problema que las ciudades grandes tienen en Estados Unidos, y que desde el nivel de los políticos, de los alcaldes y concejales,
intentan resolver, pero necesitan la ayuda enorme de trabajadores sociales, de parroquias, de iglesias, de voluntarios que quieran llegar a estas personas. Una pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿De qué manera, en un contexto como ese, de qué manera trabajan las comunidades neocatecumenales? O sea, ¿cómo hacéis? ¿Qué método tenéis para intentar llegar y proponer nuevas catequesis? ¿Que lo hacéis a través de sus familias, de sus conocidos, o hay una metodología para llegar a los jóvenes alejados? ¿Cómo realizáis esa labor? Por un lado está la misión que hacemos en la propia parroquia. Nosotros durante el año contactamos a través de tantos sacramentos y personas que nos piden ayuda, personas que nos piden visitar sus casas porque tienen un hijo en un grave problema. Dios te pone siempre personas realmente en gran necesidad. Entonces lo que solemos hacer es llevar un poco un seguimiento de estas personas hasta el tiempo en el que podemos dar las catequesis. Eso por un lado. Por otro lado está el testimonio de los hermanos del camino que ya están caminando y que en sus lugares de trabajo, en sus familias, en sus barrios, pues ellos mismos también, con su estilo de vida y a veces con su palabra, pues pueden ser un buen ejemplo, sal, luz y fermento para personas que están un poco perdidas. A veces también tenemos una misión en las calles, hacemos misión popular, vamos por las casas, vamos de dos en dos, tocamos en las puertas de las casas, intentamos visitar el barrio e intentamos hacer un seguimiento, porque siempre que hay alguien que abre la puerta es alguien que de verdad está esperando algo, ¿no? Y hemos tenido grandes conversiones, grandes milagros a través de tocar en las puertas. Eso sí que es un milagro, ¿verdad? Sí, sí. Y es un poco a través del celo, tener un poco de celo por todas estas personas y una metodología clarísima no tenemos. Yo pienso que el Espíritu Santo nos tiene que inspirar en cada momento cuál es la mejor manera de poder llegar a estas personas. También supongo que será duro, o sea, supongo que habrá momentos de dureza en ese tocar puertas, en ese visitar, en ese proponer. También se recibirán, digo yo, desprecios y momentos duros. Muchos, porque desde las personas que no abren para nada hasta el que te abre la puerta y realmente empieza una confrontación. El barrio donde yo vivo es un barrio está tomado mucho por personas que si son homosexuales y entonces se enfrentan con nosotros algunos, piensan que la Iglesia no los quiere, que la Iglesia los ha rechazado, que la Iglesia no tiene una palabra para ellos. Nosotros tenemos ahí un reto muy grande, porque es una sociedad en la que, por ejemplo, nuestros jóvenes siempre tienen un amigo o una amiga o una prima o son trans. Y entonces tener una palabra para esta juventud es un reto enorme, porque por un lado nosotros poder hablar desde la moral católica, el hombre y la mujer que se aman, que forman una familia, pero al mismo tiempo estar al lado de estas personas que sufren porque sienten estas inclinaciones, y pues es un reto en el que todos los días nos enfrentamos, como por ejemplo pues lo que nos toca hacer muchas veces, bautizar niños que nacen de estas parejas, dos chicas o dos chicos que vienen a la iglesia y quiero bautizar a nuestro hijo, pues crea unos retos, digamos, nuevos que intentamos resolver prácticamente en el día a día. Uno por uno y viendo cada caso, caso a caso, sí, con mucho celo, con mucho amor, con oración, en comunión con el otro sacerdote, que eso es muy importante. Cuando el otro chico, el otro sacerdote joven viene y te pregunta, oye, ¿qué hago con este? Que ha venido esta pareja, ¿no? Pues trabajar juntos
y rezar juntos es muy importante para esa persona. Quizás en Estados Unidos no haya la presión legal desde los gobiernos, desde las leyes del gobierno, hasta el punto de que incluso se esté prohibiendo, como ocurre en España con la ley trans que se ha hecho en España, etcétera, ¿no? Hasta una cierta prohibición del acompañamiento espiritual o terapéutico hacia las personas. ¿En Estados Unidos hay libertad para poder acompañarles o cómo está eso? Sí, pero es más bien el que busca ayuda, El que busca ayuda, el que toque la puerta de la iglesia. A veces no es el chico que está haciendo esto, a veces son sus padres que están en una grave crisis porque no saben cómo actuar, no saben qué decir, no saben qué... Y pues acompañar a estas personas hemos visto que es ahora una misión importante. Un reto importante. Y por intentar hacernos una idea, ¿no?, del ámbito en el que estás, a ver, por ejemplo, vosotros tenéis pastoral íntegramente en inglés, parte de la pastoral es en español. ¿Cómo suele ser la convivencia entre esos dos mundos, el de los católicos hispanos, que es tan numeroso? No sé en Boston, pero en algunos lugares es muy numeroso, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo se desarrolla esa pastoral? ¿Es conflictivo? Hoy por hoy no. Hoy por hoy se considera una riqueza. Una riqueza, ¿no? Las parroquias se vanaglorian de alguna manera de ser multiculturales y tener varias lenguas, ¿no? En mi parroquia en concreto sí, tenemos misas en inglés y misas en español. Uno de los retos que siempre tiene un párroco con estos dos grupos es intentar que no haya dos parroquias, que haya una sola comunidad que celebra a veces en inglés, a veces en español. Eso se consigue pues, a través de hacer actividades juntos, de hacer actividades sociales, catequesis, y el católico americano le gusta acoger. Ve enseguida la riqueza de acoger al otro. Por eso las parroquias donde se trabaja con las dos comunidades, a veces tres, porque a veces puede haber una comunidad de brasileños, de haitianos, de lo que se trata es de poner a las personas en comunión. Yo, por ejemplo, a través del camino neocatecumenal, haciéndolo así, haciéndolo en inglés, he descubierto que se rompen las barreras, que los hermanos se quieren mucho, se aprecian, empiezan a ver el bien que es conocer a personas que no son de tu propia cultura, y es muy enriquecedor, ¿no? Hoy la juventud hispana ya habla inglés, y yo no sé en el futuro si más bien habrá parroquias en las que la pastoral será todo en inglés a través de la juventud, pero siempre llegan nuevos hispanos, siempre llegan nuevos, y las parroquias se abren con mucha generosidad al nuevo inmigrante. Hacemos catequesis en español de niños, hacemos pastoral para los padres en español. O sea, en cada parroquia intentamos que todo el mundo se sienta muy acogido. Las vocaciones, ¿cómo están ahora mismo en Boston las vocaciones? ¿Quieres que existe todavía ese humus? ¿El seminario qué situación tiene? ¿Hay allí Redentoris Mater en Boston? Sí. En Boston hay un Redentoris Mater desde hace 20 años. El cardenal Sean O'Malley, que es el arzobispo de Boston, es un capuchino y es un muy hombre conocido en la Iglesia Universal, muy conocido, yo creo. Muy conocido, muy cerca de Francisco, y él trabaja muchísimo por las vocaciones. Y el seminario de Boston, aunque ha tenido momentos duros después de los escándalos y todo esto, ahora está bien. O sea, todos los años hay un grupo de sacerdotes ordenados. El problema es siempre que no somos suficientes como para cubrir las necesidades pastorales. El Redentoris Mater, que es el seminario internacional misionero del Camino, se abrió hace 20 años, lo abrió él con el deseo de ayudar a la diócesis, y lo abrió con mucha valentía en un momento muy difícil, justo el momento de saliendo o en medio del escándalo. Bueno, y hemos ordenado ya un buen grupo de sacerdotes, tenemos chicos de todo el mundo y estamos muy contentos en esa misión que Dios nos da allí. Qué bueno. Qué bien, Carlos. ¿A casa vienes cada cuánto tiempo o qué? Mi deseo siempre ha sido, desde que
experimenté el deseo de ser presbítero, esta disponibilidad ahí donde la Iglesia te necesitara, ¿no? Y a veces pues te viene la tentación o te dicen, ¿por qué no te encardinas en la diócesis de Boston? Y prefiero realmente esa disponibilidad de lo que los obispos quieran, donde me manden. De marchar allí a donde Dios te ponga el norte. Y en ese sentido, pues estoy contento de estar allí, o de venir, o de volver, lo que Dios quiera. Carlos, nos sentimos en esta diócesis, pues la verdad es que muy gozosos de haber dado a luz también vocaciones misioneras como la tuya. Te lo agradecemos de corazón, porque el espíritu misionero yo creo que tiene dos direcciones, de ida y de vuelta. De ida y de vuelta, es como una autovía de doble dirección, se lleva y se trae. Y le pido al Señor que tu ministerio siga siendo fecundo, que sigas siendo fiel en tu camino y que vayas respondiendo a los llamados que vayas recibiendo. Gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a usted. Muy bien, hasta pronto.